Saludos cordiales, estimado tutor Luis Vázquez. En esta oportunidad, mi persona, Cristian Alfredo Hernández Díaz, y mi compañero Luis Alfonso Calvillo, tenemos la oportunidad de presentar o explicar los temas, teoría de gráficas y el modelo de Leonid. Sin más preámbulos, comencemos. Hablando un poco acerca de la teoría de gráficas, sabemos que la teoría de gráficas comenzó con un problema que salían plantear los habitantes de Königsberg, actualmente ubicado allá por Rusia. La ciudad estaba dividida en 4 porciones de tierra y era conectada por 7 puentes que cruzaban el río Pregel. Tal como podemos observar en esta figura, la imagen pues nos simboliza la ciudad de Königsberg, los puentes en color verde y su gráfica representativa. Y se hacía una pregunta en aquel entonces: ¿se pueden recorrer los 7 puentes sin repetir alguno y regresar al mismo punto? Entonces, para poder resolver esa pregunta, fue entonces que en 1736 la respuesta fue demostrada formalmente por Leonhard Euler, que planteó el problema con puntos y aristas, es decir, un grafo. Cada porción de tierra fue representada por un vértice y los puentes por aristas. El resultado del problema es sencillo. La idea consiste en que al pasar por un vértice tendremos que utilizar una arista para entrar y una para salir, es decir, un número de par de aristas. De otra forma, al llegar al vértice no pondremos o no podremos salir de él sin repetir alguna. Entonces no es posible cruzar los puentes de Königsberg como se desea. Esto porque en varias porciones de tierra firme los puentes inciden un número impar de veces. Sigamos. Actualmente, la teoría de gráficos se aplica dentro y fuera de la matemática y sigue siendo una investigación muy importante. Por ejemplo, podemos ver este diagrama, lo cual lo explicaba el compañero que era una problemática para esta sociedad. Königsberg y después Euler resuelve por medio de una teoría de gráficos y permite la comunicación por medio de pasar solo un puente y comunicarse con estas 7 comunidades. Bien, en los últimos años se ha dedicado mucha atención a un área relativamente nueva de la investigación matemática, denominada teoría de gráficas o como otros le llaman grafos. Todo comenzó, ¿verdad? Como ya lo explican teorías muy fundamentales acerca de estas gráficas. Entonces, vamos a resolver mediante esta teoría de gráficas o a través de este postulado ciertos problemas que nos ayudarán a comprender de la mejor manera posible este tema con gran ímpetu. Así que más adelante presentamos el problema 2.8.5 que está en el libro de Grossman en su 7ª edición, página 166, que hace referencia a esta teoría de gráficas. Los grafos se pueden considerar formalmente como un diagrama, representaciones geométricas o algebraicas, como par de conjuntos, representaciones algebraicas, y formalmente podemos definir los gráficos como figura geométrica. Un gráfico G es un conjunto de puntos en el espacio, algunos de los cuales están unidos entre ellos mediante líneas. Las partes del grafo o del gráfico se definen G igual a B y E, donde B son los vértices y E son las aristas. Lo cual podemos ver que las aristas las podemos definir como líneas que unen los vértices de un grafo. En este caso, la arista es esta línea. Los vértices son los elementos que forman un grafo. En este ejemplo son los puntos. Y el camino son el conjunto de vértices interconectados por aristas.
cabe recalcar algo muy importante, que las aristas en sí tienen sus subconjuntos. En este caso, hay aristas adyacentes, aristas paralelas y aristas cíclicas. Las aristas adyacentes son adyacentes si convergen en el mismo vértice y son paralelas cuando los vértices iniciales y finales son el mismo, y cíclicas cuando parten de un vértice para entrar en el mismo. Así, por ejemplo, podemos observar en el problema 2.8.5 una gráfica dirigida que describe el dominio de un grupo. Pero ¿para qué se usan estas gráficas? Bueno, las gráficas dirigidas se utilizan con frecuencia en sociología para estudiar las interacciones grupales. En muchas situaciones de esta naturaleza, algunos individuos dominan a otros. El dominio puede ser de índole física, intelectual o emocional. Para ser más específicos, se supone que en una situación que incluye a 6 personas, un sociólogo ha podido determinar quién domina a quién. Para comprender la teoría de grafos tenemos el siguiente ejemplo. Pero en este ejemplo lo que vamos a explicar son las trayectorias o cadenas mediante este grafo. Por ejemplo, si nosotros queremos ir del punto 1 al punto 5, podemos agarrar el camino o la trayectoria del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 5. Otro camino o trayectoria que podemos agarrar para llegar del punto 1 al punto 5, podemos ir del punto 1 al punto 4, vamos al punto 2 y luego al punto 5. Si nosotros nos damos cuenta, estos grafos, las aristas tienen flechas, y lo cual estas se denominan grafos dirigidos, ya que las flechas nos muestran en qué sentido podemos recorrer el camino o la trayectoria. Otra opción de ir del punto 1 al punto 5 es que del punto 1 vamos al punto 4, luego al punto 3, luego al punto 4, del punto 4 al punto 2 y del punto 2 al vértice 5. Es como así podemos comprender que estos recorridos que hacen para ir de un punto a otro se llaman trayectorias o cadenas. Bien, la construcción de una matriz a partir de un grafo consiste de la siguiente manera. Bueno, se crea una matriz 0 cuyas columnas y filas representan la cantidad de puntos del grafo. Por cada arista que une a dos nudos o puntos se suma 1 al valor que hay actualmente en la ubicación correspondiente de la matriz. Si tal arista es un bucle y el grafo es no dirigido, entonces se suma 2 en vez de 1. Finalmente se obtiene una matriz que representa el número de aristas, o sea, las relaciones entre cada par de puntos. Como podemos observar acá en esta figura, que representa el dominio del problema que nos presenta el ejemplo que tenemos que tratar la manera de resolver, y para ello tenemos acá la gráfica dirigida donde tenemos la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4, la persona 5 y la persona 6. Y por medio de esta gráfica dirigida podemos representar una matriz a partir de ella, es decir, la matriz que tenemos por este lado. Bien, para generar esta matriz tenemos que tener muy en cuenta y bien claro que las columnas simbolizan, la primera columna simboliza a las personas y las filas, la primera fila también simboliza a las personas o el dominio que hay de una persona con respecto a otra. Bien, para generar esta matriz únicamente hacemos lo siguiente. Si nos fijamos en la persona 1 a partir de la gráfica dirigida, podemos observar que no tiene dominio en sí mismo. Por eso,
el valor que corresponde para generar la matriz A es 0. Bien, si observamos que la persona 1 no tiene dominio o interacción con la persona 2, por ende el valor que corresponde a la matriz es 0. De igual forma, la persona 1 no tiene dominio con la persona 3, por ende también corresponde un valor 0 ya en la matriz. De igual forma, podemos observar que la persona 1 no tiene dominio de la persona 4, por ende su valor en la matriz es 0. Y la persona 1 con la persona 5 no tiene dominio consigo mismo o no interactúan. Por ende, su valor correspondiente dentro de la matriz es 0. Y por último, la persona 1 con la persona 6 no tiene dominio o no interactúa. Por ende, el valor correspondiente en la matriz es 0. Si nos fijamos en la persona 2 que está por este lado, podemos observar que no tiene interacción con la persona 1 o dominio en la persona 1. Por ende, el valor que corresponde es 0. La persona 2 no tiene dominio con ella misma. Entonces, el valor que corresponde a la matriz es 0. Seguidamente, podemos observar que la persona 2 no tiene dominio con la persona 3. El valor corresponde a un 0. La persona 2 con la persona 4, excepto aquí sí hay. Aquí sí hay dominio e interactúa con la persona 4. Por eso el valor que corresponde a la matriz es 1. Y también podemos observar que la persona 2 con la persona 5 sí hay interacción o tiene dominio con respecto a esa persona. Por eso el valor que corresponde a la matriz es el 1. Y finalmente podemos observar que la persona 2 no tiene relación o dominio con la persona 6 porque no hay una línea dirigida específicamente a esa persona. Por eso el valor es 0 dentro de la matriz. Bien, si podemos observar seguidamente, la persona 3 no tiene dominio con la persona 1. El valor que corresponde ya en la matriz, como lo hemos especificado, es el 0. La persona 3 no tiene dominio con la persona 2 o no interactúa con ella. Por eso el valor que corresponde a la matriz es 0. La persona 3 no tiene dominio consigo mismo o no interactúa con él. Entonces, el valor que corresponde a la matriz es el 0. La persona 3 no tiene dominio o no interactúa con la persona 4. El valor que corresponde a la matriz es 0. La persona 3 con la persona 5 no tiene dominio o no interactúa con ella. Por eso el valor que corresponde a la matriz en este caso es 0. Pero acá podemos observar que la persona 3 sí interactúa o tiene dominio con la persona 6. Por eso el valor que corresponde dentro de la matriz es el valor 1. Seguidamente, si nos fijamos en la persona 4, la persona 4 sí tiene dominio o interactúa con la persona 1. El valor que corresponde a la matriz, fijándonos en esta persona, es el número 1. Seguidamente, la persona 4 no tiene dominio con la persona 2. Por eso el valor que corresponde a la matriz es el 0. La persona 4 sí tiene dominio con la persona 3 o interactúa con ella. Por eso el valor que corresponde a la matriz en este caso es el 1. La persona 4 no tiene dominio o no interactúa con ella misma. Por eso el valor que corresponde a la matriz en este caso es 0. Y así podemos observar que la persona 4 con la persona 5 y la persona 6 no hay interacción entre ellas. Por eso esos valores corresponden al valor 0. Si nos fijamos, la persona 5 no tiene interacción o no tiene dominio con respecto a la persona 1. El valor que corresponde en este caso es el valor 0. Estamos fijándonos en lo que es la línea o la fila que está en color negro, ¿verdad? Para tener un poco más de comprensión a lo que estamos explicando. Bien, si seguimos con la persona 5, no tiene dominio con la persona 2, por eso el valor que corresponde es 0. Pero la persona 5 sí tiene dominio o interactúa con la persona 3. Entonces el valor que corresponde a esa relación o a ese dominio es el valor 1 ya dentro de la matriz, tal como lo podemos observar ya dentro de la matriz, ¿verdad? La persona 5 con la persona 4 no tiene dominio. Por eso el valor que corresponde dentro de la matriz es el 0. Y así sucesivamente podemos ver que la persona 5 no tiene dominio o no interactúa con ella misma, ni tampoco con la persona 6. Por eso los valores que corresponden ya dentro de la matriz a través de ella son ceros. Y finalmente
podemos observar que la persona 6 no tiene ninguna interacción o no tiene dominio con las demás personas. Por eso todos los valores que están dentro de la matriz son puros ceros. Es decir, nos estamos fijando en la fila o una persona, en este caso muy especial, a la persona 6. Es importante explicar de dónde sale cada uno de los valores. Como le decía el compañero, si agarramos aquí la persona 4 y vemos que va una flecha dirigida donde el sentido va a la persona 1, en nuestra matriz va a ser valor 1. Pero en este caso, si, por ejemplo, la persona 1 no tiene ninguna flecha o no tiene un valor dirigido a la persona 4, entonces el valor va a ser 0. Y es así como hemos encontrado de este gráfico la matriz A. Y nos podemos dar cuenta que un gráfico da más información de la que nosotros esperamos. Y podemos construir matriz a partir de un grafo. Partiendo siempre del mismo problema, podemos encontrar el dominio indirecto en el grupo. Es decir, ver la persona que tiene más dominio con respecto a las demás. En este caso, para encontrar ese dominio o tanto directo o indirecto sobre todas las demás personas, hacemos lo siguiente. Cogemos la matriz original que hemos obtenido a partir de la gráfica dirigida y la elevamos al cuadrado. Elevándolo al cuadrado, obtenemos la matriz que está por el lado derecho de la igualdad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, como es una matriz de orden cuadrado, en este caso, de 6 por 6, y es una multiplicación de matrices, cogemos o tomamos la columna 1 y la multiplicamos por la fila 1. Luego tomamos o cogemos la columna 1 y la multiplicamos por la fila 2 y así sucesivamente. Luego de haber obtenido la matriz A al cuadrado, que es la originaria de la gráfica dirigida, podemos también determinar esa matriz al cubo con el fin de observar de manera más explícita y comprensiva la persona que pueda tener más dominio con respecto a las demás. Y en este caso, elevando a al cubo, como ya tenemos la matriz A al cuadrado, solo nos falta multiplicarla por la matriz original, que es la A, obteniendo la matriz que está en color negro. Bien, como podemos observar a través de estas matrices que muestran específicamente que la persona 2 tiene control directo o indirecto sobre todas las demás. Él o ella tiene control directo sobre P4 y P5, como lo pudimos establecer en la matriz original, es decir, la matriz A. Y también tiene control de segundo orden sobre P1 y P3, como lo podemos establecer en la matriz de color amarillo. Y tiene control además de tercer orden sobre la persona 6. Por tanto, la persona que tiene dominio sobre todas las demás y que según nuestro problema nos dice que debemos de ver la persona que domina a las demás personas, es la persona 2. Bueno, pues es importante saber que es que encontramos a partir de este grafo A. Y solamente recordar de que para multiplicación de matrices es fila por columna. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más detenidamente lo que es el método de Leónidas.
La aplicación del método Leoni es una aplicación de álgebra lineal. A partir de la aplicación de una matriz y determinantes es el modelo de insumo y de productos de Leoni. Este modelo económico lo que trata es explicar o calcular cuánto tiene que ser las producciones externas de cierta economía de un país para satisfacer tanto la demanda interna como externa. El modelo económico de Leoni, o conocida como tablas Input-Output. El modelo de entradas y salidas conocido también. El modelo establecido por Leoni y ganador del Premio Nobel en 1973. Este modelo lo que habla es sobre la creación y desarrollo de una industria que se dedica a diferentes áreas. Es interesante reconocer que el modelo supone que la economía estudiar está formada por diferentes sectores de producción y servicios. Existe una demanda interna que se debe atender y una demanda externa que se debe satisfacer. La demanda interna son las demandas internamente que demanda una industria y las demandas externas son las exportaciones. Bueno, este modelo supone que la producción de cada industria es igual a la demanda, es decir, no hay sobreproducción. La demanda total es igual a la suma de las demandas internas y externas. Las incógnitas, en este caso X, representan la producción total de la industria. Las A son los coeficientes que nos van a ayudar para determinar nuestra matriz. Y en este caso, las B son las exportaciones, que en muchos libros las podemos encontrar con la letra E. Entonces, podemos decir que la matriz de Leoni es a partir de una tabla de demanda y producción que se tiene en la demanda y producción un sistema de ecuaciones lineales, cuyos elementos tenemos que tener en cuenta que no deben de ser negativos. Entonces, si nosotros tenemos las tablas de producción y demanda y agarramos los coeficientes de la tabla columna 1, va a ser nuestra columna 1 de nuestra matriz. Y así sucesivamente, cuántas columnas tengan, va a ser nuestra columna de nuestra matriz hasta llegar a la última columna de nuestra tabla de producción y va a ser la última columna de nuestra tabla de la matriz. Y como decía que X van a ser el vector producción y B va a ser el vector exportación. El uso de las tablas input, output son 4. El primero, el uso de las tablas nos sirve para estudiar la estructura productiva de la economía y sus cambios en el tiempo. El segundo uso, si los coeficientes que observamos de la estructura productiva se mantienen constantes en el tiempo, es posible estimarse sobre la producción y consumo. Hacer proyecciones en el crecimiento es el otro uso. El último uso que es estimar el valor agregado de la producción en distintos sectores. En el ejemplo 1, que vamos a presentar a continuación, es un ejemplo sencillo de una tabla del input, output o de demanda y desarrollo de 3 sectores, que son agrícola, industria y servicio. Entonces, aquí tenemos de demanda y producción, lo cual el compañero Cristian nos va a ayudar a entender o cómo interpretar cada valor de esta tabla.
Bien, a continuación, como dijo el compañero, vamos a presentar una tabla muy simplificada de la economía de cierta industria, donde por un lado tenemos lo que es la producción y por el otro tenemos lo que es la demanda. Para entender esta tabla, basta recalcar que la agricultura en este aspecto necesita 0.4 unidades para satisfacer la producción de agricultura, o más bien dicho, la demanda de agricultura. Al igual podemos representar o decir que la producción manufactura necesita 0.1 de unidades para generar lo que es una unidad o demandar en este aspecto las necesidades de servicio. Al igual podemos observar que la producción de servicios necesita 0.15 unidades para satisfacer a manufactura. Entonces, este modelo es un instrumento de análisis económico y estadístico que nos ayuda a entender o saber cuáles son las demandas de cada sector de una industria y la producción que debe producir dicha industria para satisfacer la demanda de las demás industrias que le consumen a ella. Entonces, en las filas vemos la producción de cada sector. En las columnas, en tanto, vemos los usuarios de dicha producción. Estos sectores productivos que se utilizan como insumo de productos que ellos mismos producen y que ellos producen a otros sectores. Y la demanda final que representa el consumo de las familias. Para poder generar una matriz a partir de la tabla anterior, basta tomar los valores, que en este caso sería la columna 1 de la producción agricultura, tal como podemos observar acá en esta matriz que se va generando. Luego, podemos tomar los valores que corresponden a la manufactura y podemos generar una segunda columna ya en una matriz D. Tal como se puede observar mediante esta posición o representación de la matriz que se está generando. Seguidamente podemos generar otra columna en la matriz D a través de los valores que se forman en la producción de servicios. Y es así como agarrando los coeficientes de cada columna de nuestra demanda y producción, podemos construir una matriz D a partir de la información de nuestra matriz. En esta tabla input-output. Y es así como nos quedaría nuestra matriz, donde hemos agarrado todos los coeficientes de columna de agricultura, pasaron a ser la primera columna de nuestra matriz. Agarramos todos los coeficientes de manufactura y pasaron a ser la segunda columna de nuestra matriz. Agarramos todos los coeficientes de la columna 3 de servicio y pasaron a ser nuestra columna 3 de nuestra matriz. Cabe recalcar que las filas corresponden a los IJ proveedores y las columnas a los IJ usuarios. Además, el objetivo del UNTEF es encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda en una economía. ¿Cómo encontrar la matriz tecnológica
o de Leoni y resolverla. Primeramente, partimos que la información tenemos esto, donde X es igual a la matriz A por el vector de producción más el vector de exportación. Si nosotros despejamos X, porque nosotros queremos encontrar es nuestro vector de exportación. Entonces, E va a ser igual a X menos la matriz A por el vector de producción. Si despejamos, nuestro vector de exportación va a ser igual a X, sacamos el factor común. Entonces, Y menos A, que nuestra matriz identidad menos A, esto que está de rojo, es nuestra vector producción por I menos A, donde I menos A va a ser nuestra matriz tecnológica o matriz de Leónidas. Pero como nos pide también resolverla, entonces solamente esto es encontrar la matriz de Leónidas, pero para resolver una matriz tecnológica tenemos que despejar X. Como este está multiplicando, entonces el vector de exportación va a pasar a dividir. Y nos queda algebraicamente de esta manera. Ahora, como lo que buscamos es X, la demanda de producción, nos queda la matriz tecnológica al inverso por el vector exportación. Nos han propuesto para resolver sobre Leoni son 47 y 48 de Grossman, séptima edición. Bien, el problema que se nos ha propuesto a través del libro de Grossman en su séptima edición consiste, según el ejercicio 47, dice que una versión muy simplificada de una tabla de insumo o producto para la economía de Israel en 1958 divide dicha economía en tres sectores, los cuales podemos llamar agrícola, manufactura y energía, y nos dan los siguientes resultados. Como podemos observar acá, ya es una tabla simplificada. Por un lado tenemos la agricultura, la manufactura y la energía. De igual forma, pues en la parte superior tenemos los mismos producciones. Y en este caso mi compañero les hablará de cómo está distribuida para entender un poco más allá dicha información a través de esta tabla simplificada. Bueno, ¿cómo podemos interpretar la tabla? Ya mi compañero Cristian anteriormente explicó cómo interpretar cada uno de estos valores. Por ejemplo, agricultura para producir la unidad o una demanda que demanda manufactura necesita 0. Y así podemos ver que manufactura demanda de agricultura 0.014 unidades. Y es así como vamos a ir interpretando los valores de la tabla de la siguiente manera. Agricultura, demanda de agricultura 0.293. Agricultura, demanda de manufactura 0 unidades. Agricultura, demanda de energía 0 unidades. Y agricultura necesita de manufactura 0.14 unidades y de energía 0.044. Y es así como podemos darnos cuenta y ir estableciendo cuáles son las demandas
y cuáles son las necesidades de cada una de nuestras producción. En este caso es para manufactura, que demanda de manufactura 0.207 unidades. Y energía, demanda del sector energía 0.216 unidades. Bien, para poder darle solución al literal A que se nos presenta en este ejercicio 47, el cual nos dice cuántas unidades de producción agrícolas se requieren para obtener una unidad de producto agrícola. Si observamos la tabla, tenemos la producción agrícola de 0.293 y si nos están diciendo que se requiere para obtener una unidad de producto, en este caso multiplicamos eso 0.293 por 1 y obtenemos que la cantidad de unidad en este caso es de 0.293, que sería la cantidad de unidades de producción agrícola que se requieren para obtener una unidad de producto agrícola. El literal B nos dice cuántas unidades de producción agrícola se requiere para obtener 200.000 unidades de producción de esta naturaleza. Interpretamos el enunciado y lo que nos dice es la tabla de producción y demanda, que agricultura, demanda de agricultura 0.293 unidades. Y nuestro ejercicio nos pide 200.000 unidades, entonces multiplicamos la demanda por las unidades que necesitamos producir, en este caso son 200.000 por 0.293 y nos va a dar como resultados 58.600, y estas son las unidades de producción que requiere agricultura para producir. Bien, el siguiente literal, que es el C, nos dice ¿cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener 50.000 unidades de energía? Si nos vamos a la tablita y nos enfocamos en la producción energía, podemos observar que la unidad de esta es 0. Entonces, multiplicando esas 50.000 unidades de energía que se requieren en la producción agrícola, es, en este caso, el resultado de 0. El literal D nos dice cuántas unidades de energía se requiere para obtener 50.000 unidades de producción agrícola. Sabemos que energía demanda de agricultura 0.044 unidades y necesitamos saber cuánta necesita energía para producir 50.000 unidades de producción agrícola. Entonces multiplicamos 50.000 por 0.044 y nos da como resultado 2.200. Esas son las unidades que demanda energía para producir 50.000 unidades de agricultura. Bien, si se continúa con el problema 47, las exportaciones, en este caso en miles de libras israelíes, que en 1958 han sido las siguientes. Bueno, como agricultura tenemos 13.213, en manufactura tenemos 17.597 y en servicios tenemos 1.786 miles de libras israelí. O literal A, el ejercicio 48, nos dice, calcula la matriz tecnológica de Leone. La solución para calcular dicha matriz, tenemos que construir la matriz con la información de insumo producto, que es la tabla que nos brindó el ejercicio
en el problema 47. Bien, con esta información anterior vamos a construir nuestra matriz A. Y por acá tenemos lo que es nuestra tablita. Y para crearla hacemos lo siguiente. Bueno, si nos enfocamos en la parte de agricultura, tenemos 0.293, 0.014, 0.044. ¿Esto qué es? Bueno, esto va a simbolizar nuestra primera columna de nuestra matriz, tal como podemos observar, ¿verdad? Seguidamente, podemos ver que los valores o los coeficientes que forman a manufactura, en este caso 0, 0.207, 0.010, forman nuestra segunda columna ya dentro de nuestra matriz A, tal como podemos observar acá. Y finalmente vemos que tenemos, por un lado, energía y tiene sus valores correspondientes, lo que hace que se forme otra columna. Y de esta forma hemos generado una matriz cuadrada. Y nuestra matriz A queda de esta forma. Es una matriz de orden 3 por T. Y si recordamos, pero sabemos que la matriz tecnológica es la matriz identidad menos la matriz encontrada, que en este caso es la matriz A, que se ha efectuado a través de la información anterior. Seguidamente, vamos a calcular la matriz tecnológica. Nos dice el enunciado que es la matriz I menos la matriz A. Si efectuamos las operaciones, sabemos que para restar matrices se resta de la matriz I la posición 1, 1 menos de la matriz A la posición 1, 1 y así sucesivamente. Si efectuamos las operaciones nos queda de la siguiente manera. Bien, para efectuar esta matriz, lo que se hace es fijarnos en el elemento 1, 1 de nuestra matriz identidad y a ella le restamos el elemento o componente 1, 1, en este caso es la matriz A, y obtenemos un resultado de 0.707. Y así sucesivamente podemos hacer con las demás componentes o elementos de dicha matriz. Por ejemplo, podemos observar que el elemento 1, 2 o A sub 12, que corresponde a la matriz identidad, que en este caso es 0, le vamos a restar el elemento o componente 1, 2 de la matriz A, obteniendo como resultado 0. Y finalmente podemos observar que tomando el elemento o componente A sub 33 de la matriz identidad y a ella le restamos el elemento componente A sub 33, que en este caso corresponde al valor de 0.216, nos da como resultado 0.784, que es justamente todo lo encontrado en rojo está distribuido o efectuado en la matriz que se muestra por el lado izquierdo en color en negro. Entonces, podemos decir que el resultado de la matriz tecnológica
y la matriz de Leoni es I menos A, y es el resultado que hemos encontrado en la lámina anterior. Entonces, el resultado de la matriz tecnológica, fila 1, es 0.707, 0, 0. En fila 2 es menos 0.014, 0.793, menos 0.017. En la fila 3 es menos 0.044, menos 0.01 y 0.784. Esta es la respuesta del literal A del ejercicio 48. Estas son dos formas de representar la respuesta de la matriz tecnológica o de Leoni. Una es en modo fracción y otra es en modo decimal. Si nosotros efectuamos cada una de estas operaciones, nos van a dar estos resultados. Bien, para determinar el valor en libras israelíes de los productos agrícolas, la energía y artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto, vamos a calcular la inversa de la matriz tecnológica, lo cual el compañero Luis nos explicará más a detalle de cómo proceder a esa calculación. Bueno, la matriz tecnológica es esta. Ahora vamos a calcular la inversa de esta matriz. Para ello, lo vamos a efectuar en modo de fracción. Pasos para realizar la inversa. Sabemos que para encontrar la inversa de una matriz, la vamos a hacer por el modo de Gauss-Jordan de la matriz aumentada. Para eso, tenemos que crear una condición para que en la matriz tecnológica vamos a convertirla en matriz identidad, y la matriz identidad va a ser nuestra inversa. Entonces, el primer paso es convertir 707 entre 1000 a 1. Entonces, si nosotros creamos la condición fila 1 entre 707 entre 1000, nos va a dar el valor de 1. Ahora, tenemos que convertir este valor dividiéndolo entre 707 entre 1000 y nos da como resultado 1000 entre 707. Ahora, creamos otra condición para convertir a nuestra matriz tecnológica en la posición A21 en 0. Para ello, agarramos esta cantidad y le restamos menos 7 entre 500 por la fila 1 y nos da como resultado 0. Seguidamente lo hacemos para esta cantidad. 0 menos 7 entre 500 por 1000 entre 707 nos da como resultado 2 entre 101. Ahora, para la posición A31, creamos una condición para que esta posición se nos convierta en 0. Entonces, si esta cantidad le restamos menos 11 entre 250 y la multiplicamos por el valor de la fila 1, nos da como resultado 0. Ahora lo hacemos para esta posición. 0 menos 11 entre 250 por 1000 entre 707 nos da como resultado 44 entre 707.
Ahora necesitamos, para crear nuestra matriz identidad, convertir la diagonal principal en 1 y todos los números o valores que están bajo la diagonal principal en 0, igual los que están arriba. Entonces, esta cantidad la tenemos que convertir en 1. Si nosotros 793 entre 1000 lo dividimos entre ella misma, nos va a dar como resultado 1. Ahora, si nosotros agarramos esta cantidad y la dividimos entre 793 entre 1000, nos va a dar menos 17 entre 793. Ahora agarramos esta cantidad y la dividimos entre la condición que tenemos y nos va a dar como resultado 2000 entre 80.093. Ahora agarramos esta cantidad y la dividimos entre la condición que hemos creado y nos va a dar como resultado 1000 entre 793. Ahora, tenemos que crear o convertir esta cantidad en 0. Si nosotros restamos esta cantidad por ella misma, nos da como resultado 0. Ahora, agarramos esta cantidad y la restamos la condición que hemos creado y nos da como resultado 310.771 entre 396.500. Ahora agarramos esta cantidad y le restamos la condición que hemos creado y nos da como resultado 35.032 entre 360.651. Ahora agarramos esta cantidad y le restamos menos 1 entre 100 y nos da como resultado 10 entre 793. Ahora creamos una condición para que aquí se nos convierta este valor en 1. Entonces la dividimos entre ella misma y nos da como resultado 1. Ahora agarramos esta cantidad y la dividimos entre la condición creada y nos da como resultado 17.516.000 entre 219.715.097. Agarramos esta condición, esta cantidad, y la efectuamos bajo la condición creada y nos da como resultado 5.000 entre 310.771. Ahora hacemos lo mismo con esta cantidad y nos da como resultado 396.500 entre 310.771. Ahora nos falta solo convertir esta cantidad en 0. Para eso creamos una condición que nos convierta que esta cantidad a restarla por ella misma nos va a dar como resultado 0. Ahora hacemos para esta cantidad. Si nosotros a esta cantidad le restamos menos 17 entre 793 y la multiplicamos por esta cantidad, nos va a dar como resultado 5.862.000 entre 219.715.097. Agarramos para esta cantidad y le restamos menos 17 entre 793 y la multiplicamos por la fila 3, nos da como resultado 392.000 entre 310.771. Ahora, finalmente, esta cantidad, hacemos las operaciones según la condición que hemos creado y nos da como resultado 8.500 entre 310.771. Entonces, el resultado de la inversa de la matriz tecnológica es esta. Si nosotros a esta matriz efectuamos las operaciones, por ejemplo, 1000 entre 707 y así sucesivamente todas las operaciones, nos da como resultado esta matriz.
Bien, de acuerdo a cómo el compañero ha desarrollado lo que es la inversa de la matriz, sabemos que para calcular la cantidad de demanda para exportación necesitamos la fórmula siguiente, es decir, I menos A, que es todo la inversa, multiplicada por E, que es el vector de exportación. Es decir, donde I menos A a la inversa es la matriz que hemos encontrado, ¿verdad?, anteriormente. Y E, en este caso, es la matriz que vamos a crear con los datos que nos brindó el ejercicio. Sigamos. Bien, acá, como podemos observar, tenemos lo que es la matriz inversa. Y por este lado derecho, tenemos lo que es el vector de exportación, que ese fue el dato que nos brindó el problema 48, que decía de las exportaciones en miles de libras israelí, donde teníamos agricultura, manufactura y servicios. Es justamente lo que podemos observar acá ya con datos especificados. Sigamos nuevamente. Bien, lo que vamos a hacer en estos momentos es multiplicar la fila 1 de la matriz inversa y vamos a multiplicarla por los componentes de nuestro vector exportación, en este caso E. Para ello tomamos el primer componente de la matriz inversa, que en este caso sería 1.414, y lo multiplicamos por 13.213. Luego a esto le sumamos la multiplicación del segundo componente de la fila 1 de la matriz inversa, que sería en este caso 0, y lo multiplicamos por 17.597. Y finalmente le sumamos el desarrollo de lo que es el tercer elemento o componente de la fila 1 y lo multiplicamos por 1.786, y al efectuar y al sumar obtenemos como resultado 18.689. Bueno, si seguimos trabajando lo que es la fila 2 de la matriz inversa, vamos a hacer el mismo procedimiento que se hizo con la fila 1, es decir, multiplicar el componente 2, 1, en este caso de la matriz inversa, en este caso sería 0.027, multiplicarlo por 13.203 y a este luego sumarle la multiplicación de 1.261 por 17.597. Seguidamente, sumarle el desarrollo que se obtiene al multiplicar a 0.027 por 1.786, que es justamente lo que tenemos acá en la parte inferior y da como resultado 22.598. Sigamos. Bueno, finalmente multiplicamos la fila 3, que en este caso sería 2, 1. Y observamos que nuevamente se tiene que hacer el proceso, es decir, multiplicar los componentes de la fila 3 por el vector exportación, por los componentes de ese vector, y es justamente multiplicar o coger el primer componente de la matriz inversa, que es en este caso 0.080, y multiplicarlo por 13.213. Luego a esto sumarle el desarrollo de la efectuación de 0.016 por 17.597 y finalmente sumarle el desarrollo de 1.276 por 1.786 y que esto da como resultado 3.615. Y es así como hemos obtenido nuestro vector X. En este caso representa la producción, ¿verdad? En este caso tenemos como resultado o como componentes de este vector 18.689, 22.598
y 3615. Nuestro compañero nos dará más entendimiento con respecto a este resultado. Bueno, según los resultados obtenidos anteriormente, X sabíamos que era la demanda de productos terminados, el vector producción. Entonces quiere decir que a partir de los resultados obtenidos en la multiplicación de la matriz inversa de Leoni por el vector de exportación, esto significa que los israelíes requieren de aproximadamente 18.689 unidades de productos terminados agrícolas, 22.598 unidades de productos manufacturados y 3.615 unidades de producto energía. Esto ha sido todo por hoy. Espero que estos temas hayan sido de mucha significatividad y comprensión para enriquecer nuestros conocimientos en la materia de álgebra lineal, esperando que el tema de teoría de gráficas y modelo de Leonid hayan enriquecido nuestro aprendizaje significativo y trabajar con prósperos conocimientos que nos ayuden a entender con más popularidad y enriquecimiento estos temas ya antes estudiados, ejemplificados y explicados. Por su atención prestada, muchas gracias.